Bueno, y vamos ahora a hablar un poco del G20 y tenemos la suerte de tenerlo a Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, coordinación de la Comisión de Economía. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Miguel Pero muy bien. Todo muy bien. Alegría escucharte, tocayo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y por dónde arrancamos explicando esto? ¿Nos vamos a hacer amigos de los chinos, de los americanos? ¿Nos metimos en el medio de un lío? ¿Qué nos deja todo esto que vivimos este fin de semana? Bueno, yo diría primero que se superaron dos riesgos que había muy grandes que hacían temer por el éxito de la reunión, ¿no es cierto? El primero vinculado a la seguridad, porque obviamente nuestro país ha sufrido ataques terroristas, ¿no es cierto? El terrorismo sigue existiendo, pero por otro lado veníamos de un fin de semana previo en el cual no se habían podido garantizar la llegada de un bus con jugadores a un estadio para una final, ¿no es cierto?, sudamericana. Y además porque todos los antecedentes anteriores, digo, desde Hamburgo hasta Seattle, hasta cualquiera de los que uno pensara, habían tenido incidentes importantes, las movilizaciones antiglobalización, los globalófilos, como se llaman, habían logrado generar un espectáculo que a veces hasta había opacado los resultados de las reuniones. El otro elemento era que fracasara porque no se llegara a acuerdos y entonces no tuviéramos un documento final del G20 Buenos Aires. Hecho que, por supuesto, tenía un riesgo que todos habíamos cuantificado y ubicado en dos grandes temas, que eran los temas de, diríamos, mayor discusión. Uno, el tema medioambiental, el tema París, el tema de los acuerdos de París, ¿no es cierto?, los compromisos, y por otro lado, el tema, diríamos, de la guerra comercial que denominan algunos entre Estados Unidos y México y China, donde las dos palabras claves eran libre comercio o proteccionismo. Bueno, yo diría, reconociendo un rol muy importante del Sherpa, como se llama, que es el coordinador que viene trabajando desde hace años en este tema, el amigo Pedro Villagra, ha generado un ambiente de entendimiento importante. Tuvimos una declaración, por supuesto, yo diría con características inéditas. Después de décadas, ni la palabra libre comercio ni la palabra proteccionismo estuvieron, sino que, lógicamente, para lograr que Estados Unidos no se retirara sin firmar, se reconoció que el comercio internacional no estaba respondiendo como se necesitaba y como se deseaba, y que, por supuesto, si bien se reconocía el rol histórico que había jugado la Organización Mundial de Comercio, esta debía ser replanteada, debía ser corregida, debía ser reconfigurada de manera tal de lograr los objetivos de mejorar el comercio internacional. Bueno, esto se logró poner en ese párrafo así tan particular, y el otro párrafo, por supuesto, muy discutido, son los dos puntos en relación al tema medioambiental. Uno de los puntos dice explícitamente que los 19 países que participan en el G20, sin nombrar a Estados Unidos, coinciden en ratificar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los acuerdos de París y, por lo tanto, avanzar en el camino del reemplazo de tecnologías que utilizan combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos ratifican su retiro del Acuerdo de París, hecho que diplomáticamente, objetivamente, es una creación muy feliz, por así decirlo, ¿no es cierto?, porque claramente implica un esfuerzo intelectual que permita que la cumbre llegue a un feliz término contemplando las posiciones tan disímiles de todos. Este es un asunto. El segundo asunto es que Argentina logró colocar sus 3 o 4 temas por los cuales había venido bregando, que era la discusión sobre el tema del futuro del empleo y la educación vinculado a ello, el tema de la preponderancia de los temas de género, ¿no es cierto?, hablar de lo que tiene que ver con las migraciones, aunque claro, ese tema fue bastante soslayado, pero bueno, son temas que objetivamente Argentina quiso colocar en la agenda y fue contemplado en el documento final.
yo diría desde esa perspectiva importante en términos políticos, no solo no hubo un fracaso, sino que además hubo un ambiente de mucha satisfacción de todas las delegaciones presentes. Ahora, en términos de efectividades conducentes, obviamente lo más importante pasó por un tema que tiene que ver con el G20, las relaciones bilaterales, ¿no es cierto? Los encuentros bilaterales, los 16 que hubo por parte del presidente de manera directa. Y el número 17 ya fuera de los marcos del G20, con la excusa del G20, la visita oficial de China, que en el día de ayer domingo se firman convenios que objetivamente ameritan un reconocimiento a un trabajo no solo de los ministerios que intervinieron, sino fundamentalmente del embajador argentino en China, Diego Guelar, que viene trabajando en estos temas, yo diría, desde que tengo memoria, desde que prácticamente llegó a China. Yo estuve con él allá cuando fue el lanzamiento de la Ruta de la Seda y veníamos hablando de todos estos temas que ahora han tenido concreción. Solo ha quedado pendiente un punto que en 2 meses seguramente estará resuelto, que es el tema del desarrollo de la energía nuclear a partir de la usina Atucha 3, que sería construida, financiada por los chinos, ¿no es cierto? Argentina no cayó en una, diríamos, celada, un poco ingenua, a mi juicio, o torpe, que generó la diplomacia norteamericana cuando habló de que en el encuentro Macri-Trump se había hablado no solo de la preocupación por Venezuela, sino también de la preocupación por el accionar comercial depredatorio de China en la región. Hubo que salir a corregir eso, porque si no eso podía poner en conflicto, ¿no es cierto?, la reunión que tenía que realizarse en el día de ayer, y fue salvado, yo diría, más que generosamente por la intervención no solo de los funcionarios chinos, sino también de los funcionarios argentinos, que rápidamente salieron a aclarar esta situación. Y también esto permitió, diríamos, no caer en una falsa contradicción en la que hubo mucho lobby para tratar de que Argentina cayera en ese planteo, que es tener que elegir a Estados Unidos o a China como elementos privilegiados, cuando en estos momentos no hay bloques y sería muy nocivo tener que alinearnos automáticamente con alguna de estas dos potencias. Imagínate 2 hechos, Miguel. Uno, tanto Chile como Estados Unidos, como Brasil, han sido países que siempre han tenido una relación con los Estados Unidos muy fluida. Ambos dos tienen como principal socio comercial a China. Pero hay otro elemento más importante que ratifica esta certeza y este acierto en no alinearse. En la noche anterior a la visita formal, ¿no es cierto?, visita oficial del presidente chino, es decir, en la noche del sábado, se produce algo que algunos lo habíamos adelantado pese a que había muchos temores, que es el acuerdo entre Xi Jinping y Trump y sus delegaciones de primer nivel de ambos gobiernos, que prácticamente saldaron con un aplauso final la conformidad en este segundo round. El primero fue en Palm Beach, donde no solo no hay guerra comercial, sino que ambos países han acordado protagonizar juntos esta etapa del capitalismo que se denomina Revolución Industrial 4.0, donde obviamente a través del trípode que constituye esta nueva etapa, que es la inteligencia artificial, el proceso de robotización y el Internet de las cosas, volcados a las cadenas globales de valor, que por supuesto ambos países son los principales protagonistas, hace de que pensemos en adelante en una etapa un poco más tranquila. ¿Qué consiguió China? Que seguir pagando aranceles del 10 y no del 25, como iba a tener que pagar a partir del 1 de enero. ¿Y qué consiguió Trump? Que China se comprometiera a importar un poco más productos de origen norteamericano, tratando de achicar un saldo de balanza comercial que paradójicamente, pese a toda, entre comillas, esta guerra, este año va a ser más favorable a China que el del año pasado. Es decir, el rojo comercial que tiene Estados Unidos en la balanza bilateral con China va a ser más rojo este año que el del año anterior. Miguel, sí. Clarísimo todo. Ahora uno escucha todo eso y dice, ¿y nosotros
¿cómo seguimos? Esto implica que van a haber inversiones, implica que va a tener que haber una fuerte apertura en todo esto que era Mercosur, porque si uno recuerda el G20, cuando tuvimos, que fue algo que para nosotros empezó a vivir en la época del menemismo, ¿correcto? Y que justamente era un acuerdo argentino-brasilero en donde se largó el Mercosur como ese emblema, cosa que parecería que ahora estamos totalmente al revés, en donde los aranceles deben ser liberados en su máxima expresión y se empiezan a buscar otro tipo de negocios, por decir, para ser estimulados como aquellos que acabas de nombrar. ¿Cómo va a impactar esto? Deberían haber una secuencia de medidas muy fuertes, si es que está tan alineado el gobierno, con estas medidas que por ahora no las vemos. Por supuesto, yo diría, hay resultados inmediatos, hay resultados mediatos y resultados en el largo plazo. Los resultados inmediatos es que el gobierno, que necesitaba financiamiento para completar el mandato presidencial a fines del año que viene, ¿no es cierto? Y que con el fondo no ha alcanzado, ha logrado un swap que había sido iniciado durante el gobierno anterior por 11.000 millones y ahora le agrega 9.000 más, con lo cual los que decíamos con el fondo no alcanza, ahora tenemos que decir con el fondo más China sí alcanza. Está cubierto toda la necesidad de financiamiento externo que Argentina necesita hasta final del mandato del presidente Macri. Este es un resultado inmediato ya concretado. Resultados a trabajar, yo te diría, se han conseguido inversiones importantes en infraestructura y no solo en infraestructura, sino también en algunas explotaciones estratégicas en la Argentina, como es el litio, como es Vaca Muerta, ¿no es cierto?, como es algún tema en minería, que uno diría ya pueden empezar a concretarse, pero llevan su tiempo, está muy claro. Y se han conseguido otro tipo de inversiones en infraestructura, como es la línea ferroviaria que va a unir Vaca Muerta con Rosario, por ejemplo, o las obras de infraestructura portuarias a las que se comprometió China, o algunos elementos importantes vinculados, ¿no es cierto?, a caminos y rutas que son obras de infraestructura, que por supuesto las vamos a ver en el mediano plazo. Todo esto lleva a que lo ocurrido estos fin de semana en los encuentros bilaterales ahora tiene que ser trabajado en la letra chica, y ahí yo digo, es muy importante que quienes están trabajando en esto miren con mucho cuidado la letra chica, porque particularmente hay cancillerías con mucha más experiencia que la nuestra, donde las ventajas las consiguen en la letra chica. Entonces es muy importante cómo se logra trabajar junto al sector privado para evitar que algunas cosas que pudieran aparecer como ventajosas se terminen transformando en un boomerang que deje algunas economías regionales o algunos sectores productivos en una situación de desamparo frente a competencias externas no deseadas. Miguel. Yo creo que acá se ha logrado resolver algunas cuestiones vinculadas a economías regionales como la de la Patagonia a través del corredito patagónico, que hace 10 años estaba en crisis, o la fruta fresca y los berries, las cerezas incluidas, que van a dar trabajo a arriba de 100.000 personas, ¿no es cierto?, solamente con este tema en la zona de Río Negro, Neuquén y Chubut. Y hay otros elementos que tienen que ser trabajados, haciendo los deberes correspondientes y poniendo a los técnicos a trabajar muy concretamente. Muy importante lo del litio, muy importante lo de las energías vinculadas a lo solar, que ha conseguido consolidar Gerardo Morales en Jujuy, y hay muchos sectores y muchos gobernadores que han trabajado muy cercanamente porque objetivamente economías de sus provincias pueden llegar a tener impulsos considerables si estas cuestiones terminan concretándose con final feliz. Buenas tardes, Miguel. Mi nombre es Carolina. Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Daría la impresión, según mi entender, que el mundo va hacia un proteccionismo. Tanto Estados Unidos como la Comunidad Europea, me daría la impresión que están yendo que son más proteccionistas que en la década del 90, por ejemplo. Y Argentina está, ¿no? Sí, entonces sí, claro. Argentina quiere abrirse al mundo porque me da la impresión a mí también que Macri se siente más cómodo en el mundo que adentro de su propio país frente a los peronistas en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces,
Macri, daría la impresión, según mi entender también, parecería que cree que las relaciones abiertas van a traccionar la economía. Teniendo en cuenta todo esto, ¿podrá ser capitalizado todo el G20, las relaciones bilaterales, el multilateralismo que pretende Macri, el bilateralismo al que tiende el mundo? ¿Será capitalizado en la agenda interna, tanto política como económicamente? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo primer asunto, creo que en la política internacional en estos momentos la palabra que define lo que está ocurriendo es incertidumbre. Es decir, claro, nadie puede acertar cuando te hacen pronósticos a largo plazo. Por eso hoy en la conferencia de prensa ya el propio presidente, que más de una vez metió la pata comprando algunos pronósticos que le vendieron, o él mismo haciéndose cargo de algunos pronósticos, lo peor ya pasó, se viene la lluvia de inversiones, etcétera, etcétera, todas cosas que no se pudieron cumplir. Hoy fue muy prudente y claramente reconoció que no podía dar ningún tipo de respuesta a futuro, porque la incertidumbre es lo que hoy domina el mundo. Ahora, en ese marco, yo también creo que hay incertidumbre y debiera haber heterodoxia, así como logramos salvar una trampa que nos hizo la diplomacia norteamericana al hablar, ¿no es cierto?, de actitud depredatoria en el comercio por parte de China, y nosotros logramos salvar eso. Hay que también adoptar una actitud, yo diría, muy pragmática en el tema de las relaciones internacionales, teniendo en cuenta cuáles son nuestros intereses y desideologizar de alguna manera o quitarle pasión, diríamos, ideológica a las posiciones que se vayan adoptando y tratar en todo momento de que junto a nuestros sectores productivos podamos ir obteniendo todo aquello que termine siendo beneficioso. Ejemplo, en el tema China veníamos muy mal hasta ahora porque veníamos exclusivamente jerarquizando y peleando por tener más volúmenes de exportaciones primarias. De hecho, vendíamos solamente el grano de soja, ¿no es cierto? Y no nos preocupábamos o no lográbamos que pudiésemos agregar valor a esa producción primaria. Ahora se ha planteado que desde que terminen algún tipo de cosas que quedaron pendientes, comenzamos a reexportar el aceite de soja, es decir, ya empezamos... Claro, Miguel, pero una pregunta, perdón que te corte, pero una pregunta, sí. ¿Por qué todavía Argentina no entró en la OCDE? Bueno, porque primero, el tema de la OCDE tiene que ver con una cantidad de normas muy rígidas que tiene el organismo para producir la entrada formal. Segundo asunto, porque no es homogénea la lectura de todos los integrantes de la OCDE en términos de que Argentina tenga que ingresar. Es muy posible que después de la mirada que hay en relación al protagonismo internacional a partir de esta reunión del G20, donde todos, entre comillas, se han ido aparentemente muy contentos, cierro comillas, es muy posible que pueda llegar a acelerarse esto. En el último viaje de Duhovne, la semana anterior al G20, hubo avances, pero no concreciones. Hubo más ruido que nueces. Es posible que después de esta reunión aparezcan las nueces, pero no es un tema automático. Miguel, te agradecemos muchísimo el contacto, completísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor, Miguel, para todos ustedes, desde ya mi saludo y siempre a disposición de ustedes y Cultura. Chau. Un abrazo enorme. Hablamos con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y coordinador de la Comisión de Economía.